me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro. Bendecido día. Vamos a dar la sexta enseñanza de esta doctrina de la resurrección de muertos. Sexta enseñanza y la última de esta primera parte. La siguiente semana continuaremos con la segunda parte buscando la aplicación de la doctrina en nuestras vidas. Y en esta última enseñanza de esta primera parte trataremos este versículo de 1 Corintios 15:42 con el título La glorificación del cuerpo. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Muy bien. La serie de enseñanzas de esta primera parte la iniciamos con un versículo que generaba una pregunta que se ha hecho todo ser humano que ha vivido y que ha experimentado pues lo que es la conciencia de la muerte física. Ese versículo fue Job 14:14, donde dice que si el hombre muriere, volverá a vivir. Esa es la gran pregunta y llena de polémicas, llena de tantas respuestas. Sin embargo, nosotros sabemos a través de la fe en la palabra del Señor, de que las personas vamos a volver a experimentar una resurrección. Vamos a volver a vivir, o por decirlo de esa manera, vamos a tener una resurrección, pero como ya hemos comentado también en las enseñanzas pasadas, pues las resurrecciones son o para vida o para muerte. Y en esta ocasión también se genera una pregunta ahora, ya como creyentes, como personas de fe, como personas que sabemos que un día va a haber una resurrección. La otra gran pregunta que ahora tenemos nosotros como cristianos es ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿O cuál es la manera? ¿O cómo va a ser la resurrección? Si vamos a resucitar con un cuerpo o no, en dónde vamos a estar. Y son grandes preguntas que, bueno, pues por la cuestión del tiempo en este video de esta enseñanza, pues no podemos tratar todos esos puntos importantes, pero siempre pues tenemos que ir más allá y proceder a una investigación, a una forma autodidacta, buscar esas respuestas. Perdón. Dice Primera de Corintios 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa es otra de las preguntas, como ya les he comentado. Y yo al respecto les animo a que en una forma de meditación se reflexione, se lea todo el capítulo de lo que es 1 Corintios 15. Hay otros, lógico, pasajes bíblicos que nos ayudarán a entender y a dar una respuesta a esta pregunta. Pero 1 Corintios 15 es un capítulo que nos habla mucho sobre la respuesta a esta pregunta, específicamente a partir del perdón, a partir del versículo 35. A partir del versículo 35 de este capítulo. Muy bien. Dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta segunda parte es sumamente importante. Dice que ahora conozco en parte. ¿Por qué? Porque aún en nuestra vida hay, digamos, secuelas de la falsa identidad que el mundo logró establecer en nosotros mientras no estábamos buscando al Señor. El mundo nos implantó una identidad
que no es la identidad con la cual el Señor nos creó o con la cual el Señor nos conoció. Por eso dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿En qué momento voy a conocer cómo fui conocido? En el momento de la resurrección. En ese momento todo sistema, todo secuela de pensamiento, todo aquello que pudiera aún estar antes de morir como algo que le pertenece al mundo, por decirlo de esa manera, va a desaparecer en la resurrección y vamos a recuperar total y completamente una identidad en Dios, una identidad en Cristo. Vamos a saber realmente cómo fuimos creados y quiénes somos y cuál va a ser el papel y el trabajo, la labor que vamos a desempeñar por toda la eternidad. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No solamente vamos a conocernos como fuimos conocidos por Dios, sino también dice que vamos a ser semejantes a Él. ¿A quién se refieren? A nuestro Señor Jesucristo. Así como Cristo resucitó de entre los muertos y tuvo un cuerpo, y ese es otro dato interesante. Preguntamos, ¿cómo o con qué cuerpo vamos a resucitar? Estudiemos las características del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo y ahí vamos a encontrar grandes respuestas. Lo podemos investigar en los evangelios. Y dice aquí que seremos semejantes a Él. Nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No, mientras estemos en este cuerpo, aún no se ha manifestado lo que realmente tenemos que ser. O sea, con todo un cuerpo totalmente restaurado, espíritu, alma y cuerpo. Estamos en un proceso en este tiempo de restauración, de perfeccionamiento, pero cuando nosotros resucitemos con un cuerpo completamente glorificado, va a ser la completa restauración y nos manifestaremos o se manifestará lo que Dios diseñó y lo que Dios preparó para que nosotros experimentemos toda esa gloria con la cual el Señor quiere que nosotros vivamos para toda la eternidad. Dice 1 Corintios 15, 42 al 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Corrupción significa que pues tiene debilidad, tiene enfermedades, está limitado, donde opera aún la muerte, opera en un sentido, en un cuerpo físico. Estamos susceptibles a padecer dolores físicos, enfermedades y pues finalmente la muerte. Por eso dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, la victoria total sobre la muerte. El más mínimo indicio de muerte no habrá en un cuerpo glorificado. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Aquí, pues, la cuestión del argumento que nosotros decimos que resucitaremos con un cuerpo glorificado. Por eso dice, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Un cuerpo que la verdad tal vez ni siquiera logramos imaginarnos. Simplemente tenemos algunos datos que son interesantes y que podemos vislumbrar un poco acerca de qué tipo de cuerpo es el que vamos a tener cuando nosotros resucitemos. Y para terminar, Lucas 24, 37 al 40 nos arroja algunos datos de el cuerpo glorificado, resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Y
que nosotros también vamos a experimentar y a tener. Dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Algunas personas piensan que la eternidad va a ser, que nosotros vamos a pasar la eternidad en un sentido completamente, en un cuerpo solamente espiritual. Pero la palabra del Señor no lo enseña de esa manera. La palabra, todos los que hemos participado de un cuerpo biológico, vamos a resucitar con un cuerpo físico, pero un cuerpo físico glorificado, un cuerpo totalmente sobrenatural, un cuerpo espiritual, pero un cuerpo, esa palabra espiritual refiriéndonos a que tiene poderes espirituales, sobrenaturales muy grandes. Dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. O sea, es un cuerpo físico, palpable, pero con la capacidad también de aparecerse, de desaparecer, de transportarse. O sea, es un cuerpo completamente fuera de lo común y que solamente se puede ver en las películas de ciencia ficción. Pues así va a ser un cuerpo glorificado y grandes cosas que el Señor tiene para nuestras vidas y que aun cuando nosotros resucitemos entenderemos tantas cosas que en ese momento, en este tiempo, en un cuerpo físico, biológico, no tenemos la capacidad de entender. Amén.